Llegó como novia, por correo, y encontró 7 niños, rogando por una madre. La carreta chirrió al detenerse frente a una extensión de tierra abierta y desordenada, donde las cercas estaban vencidas. El techo colgaba como una camisa mojada, y el único sonido era el del viento barriendo los restos de heno podrido. La mujer bajó sin ayuda, sujetando con fuerza la maleta atada con soga, y el sobre arrugado que contenía la última carta del hombre que la había pedido por correo. Una carta escrita con tinta rota y promesas cortas. Aquí necesitamos mujer, gallinas y pan. Y lo único que recibió como respuesta a su llegada fue el crujido de una puerta entreabierta y el susurro de hojas secas en el suelo. El cochero no esperó. Dio media vuelta sin mirar atrás, dejándola sola con el vestido de lino que ya empezaba a mancharse de polvo y la ansiedad latiendo detrás de los botones cerrados hasta el cuello. Caminó con cuidado hacia la casa, anunciando su nombre en voz baja: María Elena. Pero nadie contestó. Solo se oyó un chillido infantil desde la parte trasera del establo caído, y cuando giró la cabeza, vio a 7 niños, de distintas edades, y con la ropa más remendada que jamás había visto, observándola en silencio como si se hubieran equivocado de sueño. El más pequeño, apenas de 2 o 3 años, avanzó descalzo por el barro, sin miedo ni palabras, y tiró suavemente de su falda con la mirada fija en su rostro. Y cuando ella bajó la vista para responderle con una sonrisa temblorosa, él le preguntó en un susurro que partía el alma: ¿Tú también te vas a ir como las otras? Ella no supo qué responder. No sabía quiénes eran, por qué estaban solos, ni por qué nadie le había dicho que al final del viaje no habría esposo, ni bienvenida, solo niños hambrientos de madre. Pero se arrodilló sin pensar, limpió con los dedos la comisura sucia de la boca del niño y le dijo simplemente: Tengo pan, y no me voy todavía. 2 niñas más se acercaron entonces, como si esa frase bastara para romper el hechizo del abandono, y una de ellas, la de trenzas disparejas, le tocó el brazo con dedos cubiertos de tierra y murmuró: Hay sopa fría, si quieres. Como si invitarla a comer fuera el rito secreto para aceptarla en un lugar que no tenía nombre, ni reglas, ni adultos. Al fondo, en la sombra del porche, un niño mayor los observaba con expresión de adulto cansado, los brazos cruzados y la espalda rígida. Su mirada decía más que cualquier carta. No confiaba en mujeres de vestidos nuevos, ni en palabras suaves, ni en promesas de quedarse. Pero cuando ella subió los escalones y abrió la puerta sin pedir permiso, solo para seguir a los niños, no dijo nada, no se movió y tampoco la detuvo. Y en ese silencio agrio, María Elena entendió que esa casa rota no era el inicio de un matrimonio, sino la prueba más grande de su vida. El olor dentro de la casa era mezcla de humedad, leña mal apagada y un guiso que llevaba días enfriándose sobre la estufa apagada, como si nadie allí supiera ya qué significaba una comida caliente o una mesa servida con intención. María Elena cruzó el umbral con pasos medidos, la falda levantada para no pisar los charcos de agua acumulada en las grietas del suelo, y al entrar a la cocina, vio el cuenco de sopa del que hablaban, una cazuela oxidada con agua turbia, fideos pegados al fondo y unas zanahorias flotando como restos de algo que alguna vez fue cena. Los niños la miraban desde los rincones, sin acercarse, sin hablar, con la paciencia de quienes han aprendido que los adultos siempre se van si no hay palabras que los retengan. Y ella, sin decir nada, se remangó las mangas, sacó la cazuela con cuidado, la vació en el corral para las gallinas y comenzó a buscar leña. No preguntó si podía, no preguntó si debían, simplemente lo hizo. Encendió fuego con torpeza, como quien aprendió de niña y lo olvidó por años, pero sus manos sabían más de memoria que de lógica, y cuando la llama empezó a crujir, algunos de los niños se acercaron por el calor. Uno de ellos, una niña de unos 5 años con una muñeca rota atada a la espalda, murmuró: La otra mujer no sabía hacer fuego.
Y María Elena no quiso preguntar cuántas otras habían pasado por ese umbral antes que ella. Encontró harina vieja, agua limpia en una jarra tapada con tela y unas cebollas verdes apenas empezando a marchitarse. Con eso, preparó pan plano, lo metió en una plancha ennegrecida y cocinó en silencio mientras los niños se sentaban, uno a uno, sin que ella los invitara, como si el crujir de la masa en el fuego fuera la única oración que entendían. Cuando el pan estuvo listo, lo partió con las manos, lo sirvió en una tabla de madera y lo dejó sobre la mesa. No se sirvió a sí misma. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas y el cabello recogido en un moño improvisado. Comieron sin decir palabra, sin pelear por porciones, con la gravedad de quienes sabían que al terminar, quizás ella también se iría. Pero cuando terminaron, uno de ellos, el mayor, el que seguía en silencio desde el porche, se levantó, recogió las tablas sucias y las colocó sobre la pila. Luego la miró de frente, con una dureza que solo tienen los niños obligados a crecer de golpe, y preguntó con voz baja pero firme: «¿Qué haces aquí si no hay hombre?». Ella tragó saliva, sabiendo que ninguna respuesta sería suficiente, pero igual lo intentó. «Me mandaron a este rancho por carta, pero no hay esposo, solo ustedes». El niño no reaccionó. Se dio media vuelta y salió por la puerta trasera, seguido por dos hermanos más. Pero una niña, la más pequeña, se acercó arrastrando una manta y dijo sin levantar la mirada: «Si te quedas, te enseño dónde duerme mamá cuando la soñamos». Y en ese momento, entre el pan compartido y la promesa rota de un matrimonio, María Elena comprendió que no había sido enviada allí a casarse, sino a decidir si podía amar lo que otros habían dejado atrás. La niña de la manta caminó descalza por el pasillo estrecho, guiando a María Elena sin decir más, solo señalando con la mano temblorosa hacia una puerta de madera abierta a medias, donde colgaban trozos de tela que alguna vez fueron cortinas. Al cruzar el umbral, María Elena no encontró una habitación matrimonial, ni sábanas limpias, ni nada que se pareciera al lecho de bienvenida que una novia por correspondencia quizás habría esperado. Solo un cuarto dividido por mantas colgadas desde el techo, y detrás de cada una, un camastro improvisado con sacos de arpillera, cobijas remendadas y muñecos de trapo hechos con medias viejas. No había madre. No había rastro de mujer alguna. Solo el olor tibio del sueño de los niños y un silencio denso, como si esas camas hubieran sido testigos de muchas noches sin nana, sin abrazo, sin voz que dijera «todo va a estar bien». María Elena se agachó para mirar una de las camas más pequeñas y notó que el almohadón tenía bordado a mano una M. No por ella, sino por alguien más. Quizás la madre que ya no estaba, quizás la única que supo coser algo hermoso en medio de la ruina. La niña señaló otra manta. «Ahí dormía mamá, cuando todavía soñábamos en voz alta». La frase la estremeció. No era una mentira, no era un poema. Era una certeza nacida de la pérdida. Entonces el niño mayor apareció otra vez en el marco de la puerta, los brazos cruzados, la cara endurecida por algo más que desconfianza, por abandono. Papá se fue después que mamá. Dijo que volvería con otra esposa. Nunca volvió. María Elena no respondió de inmediato. Solo se acercó al rincón vacío, donde una cobija estaba aún doblada y un tazón de barro descansaba sobre una silla rota. «¿Y desde entonces?», preguntó ella, apenas susurrando. «Desde entonces, comemos lo que podemos, cuidamos a los más chicos y enterramos los ratones que encontramos muertos». No hubo dramatismo en su voz. Era rutina, supervivencia. Entonces, sin saber bien por qué, María Elena se arrodilló en medio del cuarto, respiró hondo y dijo: «No soy su madre, pero no me voy a ir». El niño no sonrió, no la abrazó, solo la miró con una mezcla de asombro y furia, como quien sabe que las promesas duelen más cuando suenan dulces. Dijeron lo mismo las otras. Una duró un día, otra, una noche. María Elena se puso de pie y caminó hacia la cocina,
con la niña pequeña pisándole los talones. Abrió una bolsa de sal, revisó los tarros, calculó en su mente cuántas comidas quedaban si no llegaban víveres en 2 días. Luego tomó un balde, lo llenó en la bomba del corral, regresó al cuarto de los camastros y con una toalla rota comenzó a limpiar el polvo de una de las camas vacías. No habló, no explicó, solo limpió. Porque en esa casa las palabras ya no bastaban. Solo los gestos podían empezar a cambiar algo. Esa mañana, cuando la luz apenas comenzaba a colarse entre las tejas rotas del techo, María Elena ya estaba despierta, sentada a la mesa con una hoja arrugada, un trozo de carbón y la espalda recta como si estuviera frente a un maestro de escuela. La niña de la manta se había acurrucado junto a ella, observándola en silencio mientras la mujer escribía una lista que parecía no terminar nunca. No era una lista de mercado, ni de tareas, ni de sueños, sino una especie de inventario de todo lo que hacía falta para sostener la vida en esa casa olvidada. Pan, leche, mantas, zapatos, jabón, sal, paciencia, alguien que sepa escuchar. La niña señaló el carbón. ¿Vas a escribir a papá?, preguntó con voz apenas audible. María Elena negó lentamente. No, esta vez no espero que nadie más venga. La niña no dijo nada más. Solo la observó tachar una palabra: paciencia, porque entendió que esa ya no hacía falta, o tal vez ya se había agotado. Afuera, los otros niños comenzaban a desperezarse entre murmullos, empujones tiernos y promesas de que ese día habría pan si buscaban en el gallinero, o si el caballo del vecino dejaba caer algo al pasar. El más pequeño no caminaba aún, y arrastraba su mantita como un animalito buscando calor. Cuando lo vio, María Elena bajó la hoja, se arrodilló y lo alzó en brazos con tanta naturalidad que el gesto rompió el aire. El niño hundió la cabeza en su cuello sin llorar, como si ya la hubiera reconocido. El hermano mayor apareció en la puerta, esta vez con una escoba rota en la mano. Hay que barrer el gallinero antes de que las ratas hagan nido. María Elena asintió. Lo miró de frente y le dijo: Después tú y yo bajamos al arroyo. Quiero saber cuánta agua hay. Él no respondió, pero se giró sin discutir. Fue la primera vez que aceptaba una orden sin protestar. A media mañana, la casa olía a leña encendida y a sopa improvisada con raíces y migas. María Elena seguía escribiendo: jabón para lavar, aceite, algo de arroz y una palabra nueva que no esperaba: consuelo. No la tachó, la subrayó, porque supo que en esa casa no solo faltaban cosas. Faltaba algo que calmara el hueco que dejan los abrazos no dados y los cuentos no contados. Esa noche, cuando los niños se sentaron sobre mantas alrededor del fogón, ella sacó un cuaderno viejo del bolso de viaje que aún no había deshecho y comenzó a leer en voz alta, sin drama, sin promesas, solo palabras suaves sobre un caballo que cruzaba la nieve para regresar a casa. Ninguno de los niños la miró directamente, pero uno apoyó la cabeza en su brazo, otro cerró los ojos, y la niña de la manta se durmió sobre sus rodillas, como si no hubiera conocido otro lugar en el mundo. Y así, sin permiso, sin título, sin ceremonia, María Elena fue aceptada no como madre, pero sí como algo igual de necesario. Alguien que se quedó. A la mañana siguiente, mientras el sol aún se enredaba entre las ramas secas del nogal del patio, María Elena encontró un cuenco roto junto al lavadero. No era grande ni hermoso, pero su fractura estaba limpia, como una herida que no sangra pero que duele al mirar. Y antes de pensar si valía la pena repararlo, uno de los niños, Samuel, el que siempre tenía la frente sucia y la voz desafiante, apareció con las manos cubiertas de barro y los ojos entrecerrados por el sueño, cargando una gallina bajo el brazo y diciendo con toda seriedad: «Esta puso huevo, pero lo pisé». No pidió perdón, no se defendió, solo lo dijo como quien entrega una mala noticia. María Elena lo miró fijamente, luego al cuenco, luego de nuevo al niño,
y en vez de regañarlo, se arrodilló para estar a su altura. Le quitó la gallina con suavidad y dijo, «Tú vas a ayudarme a pegarlo». Samuel parpadeó. ¿El huevo? El cuenco. En la mesa colocaron las dos mitades, y mientras él traía un poco de resina vieja que había entre los clavos del cobertizo, ella preparó agua tibia con ceniza para limpiar los bordes. No se dijeron mucho, pero él no se movió de su lado, y cuando le tembló el pulso al colocar la pieza rota sobre la otra, fue Samuel quien sostuvo la base con firmeza, sin que nadie se lo pidiera. No hablaron del huevo, ni del barro, ni de las otras cosas rotas de la casa. Solo trabajaron, lado a lado, con una lentitud que no era torpeza, sino cuidado. Después, cuando la unión quedó sellada y dejaron el cuenco al sol, Samuel dijo, apenas murmurando, «Mi mamá también rompía cosas cuando estaba triste». María Elena se volteó, pero no preguntó más. No hacía falta. Por la tarde, el menor de los hermanos se resbaló con una cuerda y lloró sin hacer ruido, solo con la boca abierta, y ella corrió a levantarlo sin pensarlo, llevándolo al regazo como a su propio hijo, soplándole la rodilla raspada mientras los demás rodeaban la escena como si presenciaran un ritual. Una de las niñas fue por una manta, otro por un cubo de agua. Nadie habló, pero todos actuaron como si algo invisible los uniera. Más tarde, cuando las sombras del atardecer se derramaban lentas por las paredes, Samuel regresó con el cuenco entre las manos. «Ya está seco». Lo dejó en la mesa, se quedó ahí de pie. No quedó perfecto. María Elena lo giró suavemente entre sus dedos. «Yo tampoco». Y lo llenó de sopa. Lo colocó frente a él como si fuera una corona, y Samuel, sin dudar, lo tomó con las dos manos. Lo alzó con el mismo respeto con el que otros levantan una bandera. Y comió. Esa noche, antes de que el último niño cerrara los ojos, María Elena dobló la lista que había hecho días antes, la metió dentro del bolso y no la volvió a abrir. Porque el jabón podía faltar, la sal también, incluso la leche. Pero lo que ya no faltaba era un niño que esperara que ella estuviera ahí, sentada, dispuesta a reparar, aunque solo fuera un cuenco partido. Esa noche, con la lámpara apenas encendida y el viento moviendo el hollín de la chimenea en pequeñas nubes inofensivas, María Elena decidió preguntar algo que, hasta entonces, había evitado. Se sentó en el suelo con la espalda contra la madera tibia del horno y esperó a que todos estuvieran dentro del silencio que llega cuando los párpados ya pesan y el cuerpo empieza a flotar entre el sueño y la costumbre. Entonces, en voz baja pero firme, les preguntó a los 7. ¿Cómo se llamaban sus padres? El más pequeño, Julián, la miró como si no entendiera por qué importaba eso, mientras Benjamín se encogió de hombros desde el catre y murmuró, «Nunca les dijimos nuestros nombres tampoco». Ella tragó saliva y pensó en lo raro que era vivir tantos días con 7 niños, sin que nadie hubiera dicho un nombre en voz alta como quien no quiere ilusionarse ni con un sonido. Fue Lucía, la mayor, la que se sentó erguida con el cabello cayéndole como una cortina por los hombros, y dijo, «Éramos hijos de Eugenia y Tomás. Pero mamá murió en la segunda helada, y papá se fue con los del ejército hace un invierno. No volvió ni para enterrarla». Uno a uno, como si les hubieran arrancado una espina invisible, empezaron a nombrar, «Yo soy Mateo», dijo el que siempre hablaba con los puños cerrados. «Ella es Clara», murmuró el que antes no hablaba del todo. «Yo soy Andrés». Pero solo mamá me llamaba así, dijo el que había llorado con la boca cerrada por la rodilla raspada. «Y ella es Teresa, aunque nadie le dice así desde que se le cayó la voz». María Elena los escuchó a todos, sin interrumpir, repitiendo cada nombre en voz baja como si los estuviera bordando en el aire con hilos invisibles. Luego les dijo los suyos. «Mi madre se llamó Rosa, mi padre, Joaquín, y yo soy María Elena del Valle, pero en la carta de la agencia me anotaron solo como Elena, porque decían que un nombre largo espanta al marido que no quiere escribir». Los niños rieron un poco,
por primera vez no de nervios, sino por compartir la broma de saberse parte de algo absurdo. Y entonces Lucía preguntó, ¿y tu marido? María Elena sintió como la pregunta flotó en la habitación como una luciérnaga que nadie puede atrapar. Respiró hondo y respondió sin adornos, el que debía venir por mí. No era un hombre, era un papel firmado. No apareció nadie en la estación. Samuel asintió como si ya lo hubiera adivinado desde el primer día, como si los niños sin madre supieran leer en los ojos de los adultos sin futuro. Entonces también tú fuiste abandonada, dijo sin ironía, solo como quien reconoce a otro sobreviviente en el mismo bote roto. María Elena no lloró. Se levantó, se acercó a cada catre y les tocó el cabello uno por uno, pronunciando sus nombres con dulzura como si los estuviera nombrando por primera vez. Al final, apagó la lámpara, se recostó en el piso y dijo al techo oscuro, «Mañana haremos pan, cada uno amasará el suyo, y le pondremos el nombre que quieran llevar en el alma». Porque ese fue el momento exacto en que el pasado dejó de doler como un cuchillo, y empezó a doler como una semilla que aún quiere nacer. El horno de adobe escupía vapor como un animal vivo y herido, mientras los niños formaban filas desiguales con las manos cubiertas de harina. Y aunque la mañana amaneció con un sol pálido y el viento parecía recordar que era una tierra de abandono, en ese rincón de la cocina vieja se respiraba otra cosa. María Elena los había despertado temprano, con la misma voz que alguna vez usó para recitar oraciones cuando pensaba que tendría hijos propios. Y les explicó que hoy se haría pan, pero no para vender, no para ofrecer ni para impresionar a nadie, sino para aprender a sostener algo que no se caiga al primer temblor del alma. Cada niño tenía su bola de masa, y la moldeaba como podía. Teresa hizo un corazón que se desinfló al ponerlo en la bandeja. Andrés formó una letra A torcida. Mateo hizo un pan que parecía una piedra. Y Lucía intentó una flor que no se atrevió a mostrar. No importa si es feo, dijo María Elena. Lo único que no se permite es que no tenga intención. El pan no se trataba de técnica, se trataba de estar, de hacer algo propio cuando todo lo demás había sido heredado, quitado o olvidado. Samuel, que hasta entonces nunca había hecho nada que no fuera proteger a los demás, amasó en silencio con una fuerza contenida que hablaba de muchos inviernos sin madre ni techo. Cuando puso su masa sobre la tabla, no tenía forma definida, pero sí una hondura que hizo que nadie se atreviera a decir nada. Y fue en medio de esa cocina, con los dedos pegajosos y las risas nerviosas flotando como migajas en el aire, que un golpe seco en la puerta congeló la escena como una fotografía rota. María Elena caminó con los brazos aún llenos de harina y abrió sin pensarlo. En el umbral, con un sombrero gastado en la mano y las botas cubiertas de barro seco, estaba un hombre alto con ojos que no sabían si pedir permiso o perdón. «Soy Tomás Valle», dijo sin rodeos. «Me dijeron en la estación que la novia por correo nunca fue reclamada. Vengo por usted». La frase cayó como piedra en un lago, deshaciendo todas las pequeñas certezas que se habían tejido con pan y silencio. María Elena no respondió de inmediato. Lo miró como quien recuerda algo que nunca vivió y le dijo sin levantar la voz, «¿Y si ya me están reclamando otros?». El hombre desvió la mirada y entonces notó los niños detrás de ella, todos descalzos, todos mirando como si fueran uno solo. Todos en un umbral que no sabían si cruzar. Él bajó la cabeza y murmuró, «No sabía que usted ya tenía hijos». Ella apretó la boca, no para callar, sino para no dejar salir la rabia que venía de muy atrás, y dijo, «No los tengo, pero me tienen». Nadie se movió por unos segundos, ni siquiera el viento que solía colarse por las endijas de las paredes, y luego Tomás dijo algo que nadie esperaba. «Entonces vine tarde. Pero si no le molesta, puedo quedarme hasta que el pan esté listo. No he probado pan hecho por una madre desde que enterramos la mía». Fue Lucía la que caminó hasta él y le entregó su pan en forma de flor torcida sin decir palabra. Y mientras él lo recibía con las manos temblorosas,
María Elena supo que el horno ya no servía solo para calentar harina. Servía para levantar algo que ningún papel, apellido o contrato podía fabricar. Un hogar en donde cada niño aprendía que un pan, una mirada o una espera podían valer más que toda la sangre del mundo. La casa, antes tan silenciosa que uno podía oír cómo crujía el aire en las rendijas, ahora respiraba como si tuviera un corazón, y sin embargo, la llegada de Tomás Valle no trajo ruido, ni sombra, ni orden. Trajo algo más confuso. Una espera que nadie sabía si aceptar o detener. Durante los días que siguieron, no tocó ninguna cuna, no preguntó por los nombres de los niños, ni intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Solo apareció al amanecer con leña seca. Reparó la cerca sin anunciarlo y, en la tarde, se quedaba parado en el umbral, observando cómo Mateo perseguía a Teresa, o cómo Samuel limpiaba el barro de los zapatos sin que nadie se lo pidiera. María Elena lo vigilaba como si esperara que en cualquier momento revelara lo que realmente venía a hacer. Y lo único que encontró fue una manera de estar sin invadir. Una noche, mientras Lucía tenía fiebre y los demás dormían desparramados sobre colchones improvisados, él apareció en la puerta de la habitación con un cuenco de agua tibia y un trapo, pero no dio un paso más. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó. Ella asintió sin responder, y cuando lo vio marcharse en silencio, algo dentro de ella crujió como una costura vieja a punto de ceder. El pueblo ya murmuraba que el hombre había sido rechazado y se quedó por lástima, que quizás no tenía a dónde ir, o que venía huyendo de algo peor que la soledad. Pero lo que nadie sabía era que Tomás dormía bajo el porche, tapado con un costal y usando su propia chaqueta como almohada, porque no quería ocupar un espacio dentro de una casa que aún no sabía si podía quererlo. Una tarde, mientras los niños recolectaban piedras para un juego y María Elena desmenuzaba pan viejo para las gallinas, Tomás le habló sin mirarla. No vine a quitarle nada, ni a robar lo que usted construyó con esos niños. Solo vine porque mi madre me enseñó que cuando uno encuentra una puerta abierta, no se mete corriendo, espera a que lo inviten a pasar. Ella lo escuchó como quien escucha un eco de su propia infancia. No hubo respuesta, solo una mirada que duró más que la distancia entre ellos. Esa noche, uno de los gemelos despertó llorando, y sin saber por qué, corrió hacia el porche donde dormía Tomás. Lo abrazó sin decir palabra y se durmió sobre su pecho como si hubiera estado haciéndolo toda la vida. Cuando María Elena salió a buscar al niño y los vio así, no gritó ni lo apartó. Solo se sentó en el escalón de madera y lo observó respirar con una mezcla de cansancio y revelación. No sabía si podía amar a ese hombre, pero entendía que ya había empezado a confiar en la forma en que no exigía, no corregía, no tomaba. En un mundo donde tantos hombres llegaban con promesas o castigos, él llegaba con espacio, con tiempo, con silencio. Y ese silencio, por primera vez, no era ausencia, era permiso. Y esa noche, bajo la luna fina como una herida recién cerrada, María Elena se quedó despierta no por miedo, sino porque no quería perder ni un segundo de esa nueva forma de esperanza que no dolía. El invierno llegó sin pedir permiso, colándose entre las tablas de la casa como una carta olvidada, con ráfagas de viento que hacían temblar las ventanas, y noches tan largas que los cuentos junto al fuego se convirtieron en la única manera de marcar el paso del tiempo. Pero fue en medio de ese frío que las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil, casi imperceptible, como si el calor no viniera del fuego sino de los cuerpos que empezaban a confiarse unos a otros sin notarlo. Tomás ya no dormía bajo el porche, pero tampoco en el cuarto principal. Se había construido una especie de rincón junto a la despensa, con una cobija vieja y una lámpara de aceite que apagaba antes del amanecer para no incomodar. Y aunque nadie le dijo que se quedara, tampoco le pidieron que se fuera. Los niños lo buscaban cada vez más. No por obligación sino por costumbre. Le mostraban sus dibujos, le pedían ayuda con los deberes, lo arrastraban a las carreras en el barro o lo hacían juez de sus pequeñas disputas.
y en cada una de esas escenas, María Elena se detenía a observar. Al principio con recelo, luego con desconcierto, y finalmente con algo parecido a ternura, aunque nunca lo admitiera. Una tarde, mientras colgaba ropa junto al alambre, escuchó que Tomás regañaba suavemente a Samuel por empujar a su hermana. «Aquí nadie toca con rabia, muchacho. Uno cuida con las manos, no castiga con ellas». Y esa frase, dicha sin levantar la voz, se quedó flotando en el aire como una manta tendida al sol, cubriéndolo todo. Días después, uno de los más pequeños se enfermó de tos profunda, y mientras ella se desvelaba preparando jarabes y paños calientes, fue Tomás quien salió bajo la nieve a buscar raíces de guaco en el monte, regresando empapado pero con una mirada que no pedía crédito. Esa noche, cuando el niño por fin durmió sin fiebre, María Elena se le acercó con un café entre las manos y dijo por primera vez algo que no era una orden ni una queja. «Gracias por quedarte, aunque nadie te haya dado la bienvenida formalmente». Tomás la miró y no respondió. Solo bajó la cabeza como si esas palabras fueran más de lo que esperaba, más de lo que merecía. Y entonces sucedió algo que no había sido planeado ni prometido, pero que llevaba semanas gestándose. Al día siguiente, mientras los niños decoraban con ramitas y cintas una vieja caja para el Día de los Reyes, Lucía se acercó a Tomás con una pregunta que no tenía trampa ni medida. «¿Puedo decir que tú eres nuestro papá, aunque no tengas anillo?» Y él, sin saber cómo contener la emoción que se le subía al pecho como agua caliente, se agachó hasta quedar a su altura y le contestó lo único que podía decir sin mentir. «Puedes decir lo que sientas, y yo haré todo lo posible por merecerlo». Al fondo, María Elena lo había escuchado todo, y por primera vez, no miró a Tomás con juicio ni duda, sino con una paz que no venía de la certeza, sino de la voluntad de caminar juntos sin ataduras ni condiciones. Nadie habló de matrimonio, de futuro, ni de compromisos escritos, pero en el silencio compartido, en el pan partido entre todos, en el gesto de acercarse sin invadir, se había cumplido algo más grande que una promesa. Se había sembrado una familia, no por sangre ni papel, sino por elección diaria. El amanecer llegó sin prisa sobre el rancho, con una luz dorada que acariciaba el lodo seco y las sogas colgando del corral, como si la tierra también hubiera decidido descansar después de tantas semanas de incertidumbre. Y Clara abrió la puerta sin hacer ruido, vestida con la misma falda remendada con la que había llegado, pero con el corazón transformado por todo lo que había visto, cuidado y perdido desde aquella tarde lluviosa. Caleb ya estaba afuera, amarrando leña junto al establo, pero no hizo ademán de saludar. Solo giró un poco el rostro para verla, como si supiera que ella ya no necesitaba permiso para estar allí. Los niños, uno por uno, salieron a su encuentro, sin carreras ni gritos, solo con la calma de quienes saben que no deben apresurarse cuando el amor ya no se esconde. Y Clara los observó como si estuviera memorizando sus siluetas, desde la trenza torcida de Marta hasta los zapatos rotos de Benjamín, y por un segundo pensó en volver a empacar sus cosas, desaparecer antes de que el miedo volviera a tomar espacio en su pecho. Pero entonces sintió una pequeña mano tomar la suya. Era Samuel, el más callado de todos, con los ojos húmedos y una ramita de manzanilla en la otra mano, extendiéndosela con torpeza. «¿Mamá, hoy haces pan?», preguntó sin mirar arriba, y Clara sintió que se le quebraba algo por dentro, no de tristeza, sino de ese tipo de ternura que derrite todo lo que antes fue frío. Caleb se acercó entonces, sin sombrero, con la frente marcada por el sol y la voz tan baja que casi se confundía con el viento. «No tienen otra, ni quieren otra», murmuró, refiriéndose a los niños, pero mirando a Clara como si su propia elección también estuviera encerrada en esas palabras. Ella no respondió con palabras, solo tomó la manzanilla, besó la frente de Samuel y entró a la casa con pasos lentos, sabiendo que esa cocina, ese patio, ese techo de madera agrietada,
Ya no eran extraños. Preparó pan sin pensar en recetas, puso agua a calentar, encendió el fuego con la misma torpeza de siempre, y por primera vez lo hizo sin la sensación de estar de paso. Por la tarde, los 7 niños recogieron flores silvestres, las amarraron con un hilo de cáñamo y las dejaron sobre la mesa del comedor, justo donde antes Clara solía dejar su bolsa por si debía marcharse pronto. Nadie habló de familia, ni de bodas, ni de promesas. Solo hubo miradas, pan compartido, risas suaves y una cena sencilla donde todos se sentaron en círculo, sin faltar nadie, sin que sobrara nadie. Y esa noche, cuando el viento golpeó las ventanas y el techo crujió como un susurro viejo, Clara cubrió a cada niño con una manta, apagó la lámpara y, sin decirlo en voz alta, se prometió a sí misma que no volvería a huir de lo que la vida había decidido confiarle, no una segunda oportunidad, sino 7 razones para quedarse. A veces no llegamos para lo que soñamos, sino para lo que el mundo necesitaba en silencio. Por favor, dale like, comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete para más historias que honran el alma humana. ¿Crees que una madre nace con un hijo o con una decisión? Cuéntanos en los comentarios.